La pancarta con la que veníamos esta mañana pone un 6 y 6 ceros más. Son 6 millones de parados. La EPA, vamos a conocer el dato mañana o pasado, habla de 6.150.000 parados seguramente en España. Y ese para algunos es una cifra, es un dato macroeconómico incluso. Para cada uno de la gente que sufre es un problema que cada día le tienen, son humillaciones, es sufrimiento, es no saber qué hacer, es desesperanza, es desesperación y desgraciadamente para algunos también ha sido el suicidio. No puede ser que una fuerza política, cualquier fuerza política, no mirara el problema con los ojos de la gente que de verdad está sufriendo. Mientras no formemos parte de esos ojos, de esos corazones, de esa gente que sufre, es difícil que podamos hacer cambios si no se lleva adentro, si no formamos parte de la clase. Y nosotros, modestamente, humildemente, decimos que formamos parte de la clase y un día la clase trabajadora en este país, la gente que sufre, tiene que tener el poder para poner las leyes en el boletín oficial del Estado al servicio de la clase trabajadora y no al servicio de los que crean tantos problemas a la gente. Hay una reforma laboral que se ha hecho para despedir a los trabajadores de las empresas, para que los empresarios los despidan baratos. Se ha hecho expresamente para eso. Se ha hecho para reducir los salarios en España, para competir con Europa, con bajada de salarios ya que no tenemos moneda para poderla devaluar en nuestro país. Pero se ha hecho también para deslocalizar empresas, para llevar la producción a otros países y en definitiva buscando la máxima rentabilidad desde el punto de vista empresarial, pero dejan en el camino la rentabilidad social de la gente que está sufriendo. Gracias a esa reforma laboral probablemente se han hecho muchos expedientes de regulación de empleo en España, porque hay muchas empresas que no hubieran hecho expedientes de regulación si hubieran tenido que pagar las indemnizaciones como estaban antes, a 45 días, con 42 meses, y les hubiera costado recursos. Como les sale barato, hacen expedientes de regulación de empleo. Nos hemos cruzado con un grupo de mineros de León, de la gente que sufre, de esa gente que nos toca también el corazón cuando se manifiestan, cuando se mueven. Este país tiene un sentimiento especial hacia los mineros. Nos han regalado un par de guantes para que no les olvidemos, nos han dicho, ¿no? Y yo espero que algún día este país, que de verdad esté gobernado por la izquierda, yo espero que algún día las minas pasen a ser nacionalizadas y no tengamos que depender de intereses especulativos de empresas o de empresarios que solo buscan el interés. El sector de la energía del carbón es un sector estratégico de la economía española y debemos defender, si un día este país de verdad evoluciona, que los sectores estratégicos de la economía tienen que estar en manos del gobierno y tienen que ser gestionados desde lo público y no desde intereses especulativos de unos cuantos que están arruinando la vida de mucha gente. Los datos del gobierno están fracasando en sus políticas y están fracasando porque han decidido coger el camino de hacerle caso a la troika y hacer políticas de recortes y políticas de ajuste. Y eso solamente puede conducir a que tengamos más recesión económica y que tengamos más desempleo. El gobierno no es capaz ni de cumplir sus propias previsiones con el déficit. Tenemos el déficit más alto de los países de la Unión Europea y el déficit quiere decir que se incrementa la deuda y el incremento de la deuda quiere decir que se pagan más intereses. Este año vamos a pagar 38.500 millones de euros de intereses por la deuda. Cada día que sale el sol se pagan 100 millones de euros de intereses. El coste que cuesta hacer 2 hospitales de 250 camas. ¿Y por qué estamos pagando tantos intereses? Porque tenemos deuda, sí. Deuda que han contraído no en nuestro nombre, aunque la esté pagando el pueblo español. Una deuda que han contraído los bancos, con un Banco Central Europeo que no puede, por la propia norma que le ha puesto el capital, comprar deuda soberana a los países, pero sí le da dinero a los bancos, al 1%, para que los bancos nos compren deuda al 5% y especulen con el sufrimiento de la gente y tengamos que pagar este año 38.500 millones de euros
que sabéis de dónde salen del recorte de sanidad, de educación, de servicios sociales y de trabajo público por parte del Estado. Por tanto, hay que acabar también con ese Banco Central de la Unión Europea y tiene que ser un banco que esté al servicio del desarrollo económico y no al servicio de la especulación de otros banqueros que venden y especulan con el propio dinero de nuestro propio Banco Central. El gobierno ha mentido a la sociedad española. Por eso estamos en una campaña de gobierno dimisión. Ya sabemos que Rajoy no va a dimitir, porque yo le diga mañana en el Parlamento o pasado mañana y le volvamos a recordar que queremos que dimita. El gobierno dimitirá un día si este país está movilizado, organizado, si hay una presión social suficiente que le haga insoportable continuar con las políticas que están haciendo daño a tanta gente. No es posible que haya tanta gente que esté equivocada, que se llenen las calles de las ciudades de gente de mareas, blancas, verdes, ¿qué más da? No es posible que toda la gente esté equivocada. Los equivocados tienen que ser necesariamente otros. Y al gobierno hay que decirle que hoy no tiene legitimidad para gobernar porque está gobernando en estafa electoral, porque prometió un programa electoral y está cumpliendo, aplicando un programa radicalmente distinto. Y eso se llama gobernar en fraude electoral, en estafa electoral, porque no se puede engañar a la gente libremente, impunemente en las campañas electorales. Este gobierno está al servicio de la banca. Es una evidencia. Y hay dos pruebas claras que lo determinan. La primera, los desahucios. ¿Cómo puede entender este país que a una persona, porque pierde el empleo, la echan de su casa, se queda debiéndole dinero al banco, le quitan el dinero que ya ha pagado al banco, se queda sin propiedad, debiéndole dinero al banco para trabajar toda la vida para ese banco, sin la propiedad que dio lugar a la deuda, y después la echen de su casa? Y algunos digan que les preocupan los niños de algunos de los escraches, y no les preocupan los niños que echan de su casa cada día, que han sido miles y miles, y los dejan sin techo, a pesar que la Constitución española dice, el artículo 47, que se garantiza el derecho a la vivienda en nuestro país. A nosotros sí nos preocupan. Pero el gobierno del PP no quiere llevar adelante la ILP de la plataforma de afectados por la hipoteca, porque la banca, que es la que manda, le ha puesto la raya roja. Y nosotros vamos a continuar defendiendo la retroactividad de la dación en pago, que se conviertan las hipotecas en alquileres sociales, porque el problema de fondo de este país es que le vendieron viviendas abusivas a precios abusivos, especulativos, a gente que aunque tenga incluso un salario no va a poder pagar esa hipoteca. Y eso hay que transformarlo en un alquiler social, porque lo hicieron en base a una política especulativa determinada. Y defendemos además que el banco de viviendas, que es público del Estado ya, se ponga al servicio de la gente con un alquiler social. No es mucho pedir, es una propuesta razonable, es posible. Nuestra Consejería de Izquierda Unida en el Gobierno de Andalucía ha llevado una medida que dice que terminará por expropiar de uso las viviendas a los bancos y a los promotores, no las viviendas a los particulares. Pero ese parque de viviendas que tiene la banca vacíos en Andalucía puede llegar hasta la expropiación de uso por 3 años, pero van a evitar de que se produzca ningún desahucio de una familia de buena fe de Andalucía. Eso es lo que hay que aplicar, eso es el poder. Por eso hay que tener poder, porque con el poder se puede cambiar la realidad, sí se puede. Probablemente estamos ante el presunto caso de corrupción más grande de la historia de la democracia si lo sumamos con el caso Gürtel. Y le ha hecho daño al Partido Popular. La primera reacción fue que iban a presentar una querella contra Izquierda Unida con injurias y calumnias, por injurias y calumnias. Inmediatamente detrás, lo que decidieron es salir corriendo para que el caso le cayera a un determinado juez. Y ha funcionado la justicia en esa dirección. Ha funcionado la Fiscalía del Estado, que es independiente, entre comillas, en esa dirección. Y el objetivo es que le cayera al juez que lleva el caso de la Gürtel. Y el caso de la Gürtel tiene 700.000 folios. Y ese juez, en septiembre lo cambian porque no tiene la titularidad de la plaza. El objetivo es que entre un nuevo juez a llevar el caso de la Gürtel y el caso de Bárcenas. Y eso se convierte en un nuevo caso Fabra, el de Castellón, el del aeropuerto de los aviones vacíos, que lleva 8 años y medio instruyéndose el expediente de Fabra y todavía no ha sido sentado en el banquillo. Y pretenden, con el caso Bárcenas, que siga el mismo camino a base de llevarlos a juzgados, que en definitiva lo que van a hacer es demorar el tema. Si las empresas le dan dinero a los partidos políticos para que se financien y a cambio se le hacen concesiones de obras y servicios,
Se está afectando negativamente a los empresarios honestos que no pagan ese impuesto pseudo revolucionario. Se está afectando a la hacienda pública en la concesión que se hace y se está afectando a la propia democracia porque se ganan elecciones con dinero supuestamente ilegal y ganan elecciones a base de dinero supuestamente ilegal y toman los gobiernos y toman medidas, por tanto afecta a la propia democracia. Y por eso nosotros lo vamos a combatir. No vamos a parar, no queremos que el tema Bárcenas se duerma, porque en el tema Bárcenas el Partido Popular se la juega, y si se la juega el Partido Popular y pierde el gobierno y tiene que dimitir el gobierno con el caso Bárcenas. Eso es lo que está detrás de toda esta inmensa operación. Hay un deterioro evidente de la monarquía. Nunca hizo tanto la monarquía por la Tercera República en España como está haciendo en este momento. Nos ayudan una jarta, no cabe ninguna duda. Una infanta imputada, con recursos. Si hubiera sido cualquier mujer que conocéis en nuestro país, la que hubiera sido copartícipe de una empresa al 50% con su marido, de una empresa que supuestamente ha recibido recursos de actividades presuntamente ilícitas, ¿creéis que no se hubiera imputado de manera inmediata? ¿Pero creéis que hubiera salido el fiscal del Estado a decir que no se la debe imputar? ¿Creéis que hubiera salido el abogado del Estado a decir que no se la debe imputar? ¿Creéis que hubiera tenido tantas alianzas? ¿Es verdad que la justicia es igual para todos en España? Nos están mintiendo, porque eso se demuestra con los hechos y no con las palabras. El mayor patriota de España, somos patriotas todos, ¿no? Cada uno tenemos un concepto de la patria y un concepto del patriotismo. Pero no hemos entendido nunca que alguien que lleva dinero o tiene dinero en cuentas en otros países pueda sacar pecho de hojalata y decir que es un gran patriota. Y el jefe del Estado se sabe ahora que tiene una pequeña herencia, da igual la cantidad, una herencia de 300 millones de las antiguas pesetas en una cuenta de Suiza. Si eso es así, parece que lo es, quedan preguntas en el tintero y se las hemos hecho al gobierno. Si ha pagado impuestos en España, ¿y qué hace el jefe del Estado? El que tenía que dar más ejemplo en el país, el que es el punto de referencia de muchos ciudadanos en un país que hay tanto fraude fiscal. ¿Qué hace el jefe del Estado con una cuenta en Suiza? Que no ha venido y la ha trasladado al país y además ha pasado por Haciendas y tocaba cada año como pasamos cada uno de nosotros y de nosotras. Está cerca probablemente la abdicación. Se está hablando de eso y cada vez con más intensidad. Lo de llevar el coche al taller porque tiene averías, tiene cada vez más averías y el coche ya no rula suficientemente. ¿Qué decimos nosotros y qué vamos a decir nosotros ante la abdicación? En Felipe. Yo ya en nombre de esta organización, porque estaba autorizado para ello, se lo dije a Juan Carlos en la primera entrevista que estuve con él en agosto de 2009. Y entonces le dije que cuando fuera la abdicación, antes, que el gobierno promoviera un referéndum en nuestro país para que este país dijera si quiere una monarquía o quiere una república. Esa es la posición política de Izquierda Unida hoy ante la posible o futura abdicación de Juan Carlos en el Príncipe. No es verdad el derecho universal a la sanidad pública y la educación pública cuando la quieren privatizar. No es verdad. Y no es verdad que se haya tenido, sí es verdad, pero no se ha consultado a este pueblo, cuando se ha cambiado un artículo, el 135 de la Constitución, por el cual nos han comprometido a que paguemos primero los intereses y la deuda con los bancos antes que el bienestar social de nuestro pueblo. Eso no se nos ha consultado. Por tanto, han roto el pacto constitucional. Y nosotros lo que planteamos ante eso es que hay que ir a un proceso constituyente. Nunca se habían acercado a nosotros embajadores de determinados países, pues nos hemos reunido con el embajador alemán la semana pasada. Y ayer por la mañana nos reuníamos con el embajador de Inglaterra y por la tarde con el embajador de Francia. Porque se preocupan tanto las embajadas de los países más importantes de esta pequeña fuerza política. Se preocupan porque estamos creciendo. Porque la gente empieza a cambiar el rumbo. Porque la gente no quiere oír hablar ya de bipartidismo, mucha gente. Porque se ha cansado del Cánovas y Sagasta. Se ha cansado del cambio, que al final no hay cambio. Se ha cambiado de que les den gato por liebre, se ha cansado. Y la gente está buscando otra alternativa. Salud, cuando podamos, república, y a organizarnos y a organizar la rebelión democrática y pacífica.